bienvenidos a este video. Bueno, en esta vamos a tratar el tema de la sintaxis. Si quieren ir guiándose, se pueden ir a su libro de texto. En la página número 156 y 157 está con mayor claridad sobre este tema. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y algunas definiciones. Para comenzar, debemos de definir qué es la sintaxis. Dice que es el análisis de la manera en cómo combinan y se disponen linealmente las palabras, así como el de los grupos que forman estas palabras. De esta manera se comprende que dentro del análisis sintáctico se enfatizan las funciones. Cada palabra dentro de la oración cumple con una función. Si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de los pronombres, allí les explicaba sobre el complemento directo, el complemento indirecto y cómo funciona dentro de la oración. Ahora bien, las demás palabras también tienen una función, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a las funciones sintácticas, vamos a ver dos funciones que son macro, es decir, que son como las más generales o las que abarcan las dos mayor parte de la oración. Para empezar está el sujeto y esta es la que designa a la persona, objeto o fenómeno que predica una acción. Es decir, sobre quién se está hablando, quién está realizando la acción, o ya sea una persona, un objeto, un fenómeno. Y de allí tenemos el predicado. Dice que esta contiene la acción que es predicada por el sujeto, es decir, la acción que está realizando el sujeto. No sé si ustedes recuerdan, en básica, en tercer ciclo, les enseñan a separar el sujeto del predicado. Entonces, ese es como los dos grandes grupos en los que se divide una oración. Vamos a ver estos ejemplos. El sujeto, Carlos y Javier estudiaban en el Exal. En este caso, el sujeto lo compone Carlos y Javier porque ellos dos son los que están predicando la acción. Veamos el segundo ejemplo. El predicado. El maestro explicaba la lección a sus alumnos. Toda la parte de explicaba la lección a sus alumnos componen todo el predicado. Veamos esta pequeña gráfica para que podamos entender esa separación entre sujeto y predicado. Dice que un sintagma es una palabra que se articula en torno a un núcleo y ejerce una función sintáctica. Cada una de estas partes o cada parte de una oración se le va a llamar sintagma y es un grupo de palabras, ya vamos a ver. En cuanto al sujeto y el predicado, tenemos esta oración. Los primeros habitantes de América atravesaron el estrecho de Bering. Tenemos un sintagma nominal y un sintagma verbal. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? El sintagma nominal tiene como núcleo o como palabra principal un sustantivo. Por ejemplo, en esta parte, los primeros habitantes de América. Es un sintagma nominal porque tiene como núcleo un sustantivo, habitantes. Nuestro núcleo en este sintagma sería habitantes. De ahí veamos el sintagma verbal. Este tiene como característica principal que tiene que tener un verbo. Entonces, un sintagma verbal va a estar compuesto por el núcleo, que sería un verbo, y los demás complementos. Y aquí tenemos, atravesaron el estrecho de Bering. Atravesaron compone nuestro núcleo, ya que es un verbo. El estrecho de Bering sería todo nuestro complemento. Esto en cuanto a algunas definiciones básicas para que podamos hacer el análisis sintáctico, y es lo que vamos a ver a continuación. Para comenzar, debemos de tener en claro cuáles son las partes con las que nos podemos encontrar dentro de una oración. Por ejemplo, en la parte del sujeto podemos encontrarnos con los siguientes complementos. Los modificadores directos, que serían los adjetivos y los determinantes. Debemos de recordar también todas las categorías gramaticales para poder diferenciar estos tipos de complementos. Estos modificadores directos también se puede sustituir por la palabra determinante. No necesariamente vamos a utilizar modificadores directos, también se le puede llamar determinantes o sintagma adjetival. Lo vamos a distinguir por una M y una D mayúscula. De ahí tenemos el modificador indirecto. Estos son sintagmas preposicionales que complementan al núcleo, es decir, dentro del sujeto no solamente vamos a encontrar una palabra. Si ustedes recuerdan la oración anterior, los primeros habitantes de América, el núcleo sería habitantes. El modificador directo sería los primeros y el modificador indirecto pudiéramos decir que es de América. Como es un sintagma preposicional, generalmente va a ir introducido por una preposición.
De ahí encontramos las aposiciones, que son los sintagmas nominales que llaman al núcleo de otra forma. Es decir, cuando hay un complemento, si digamos yo digo Karen, la tía de Juan, está de viaje, entonces la tía de Juan compondría mi aposición porque está sustituyendo también a al núcleo Karen. Ahora bien, dentro del predicado también tenemos otros tipos de complementos. Tenemos el complemento directo, si ustedes recuerdan, que es el que recibe la acción del verbo directamente. Y de ahí tenemos el complemento indirecto, la cual es quién se beneficia o a quién perjudica la acción del verbo. Y por último tenemos el complemento circunstancial. Este informa sobre la acción del verbo, ya sea de lugar, de tiempo, de modo. Entonces, estos van a ser los tipos de complemento que vamos a encontrar dentro de las oraciones. Ahora bien, acá hay un pequeño ejemplo que también está en su libro de texto en la página número 157. Este es un tipo de análisis de una oración. Acá está en forma como de ramificación, aunque también se puede hacer en forma de cuadritos. Ahora, veamos. La soledad es el bálsamo perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es separar el sujeto del predicado, que lo tenemos acá, sujeto y predicado nominal. De ahí vamos sacando como lo más pequeño de cada uno de esos. Dentro del sujeto vemos que hay un núcleo, la soledad. El núcleo sería la palabra soledad, porque es la palabra principal o es el sustantivo que lleva el mayor peso del sujeto. De ahí tenemos los complementos, que sería el modificador directo o determinante, que sería la. Ya que nosotros terminamos de sacarle todos los complementos al sujeto, nos vamos al predicado y entonces acá vemos, es el bálsamo perfecto. Para comenzar tenemos que saber sobre el verbo. En este caso es copulativo. ¿Por qué es copulativo? ¿O cuáles son los copulativos? Dice que son los verbos que indican una acción que se utiliza para enunciar una cualidad o un estado del sujeto. Si ustedes van a la página 157 de su libro de texto en el glosario, ahí tenemos cuáles son los tipos de, los verbos que funcionan como verbo copulativo, que sería ser, estar, permanecer y parecer. Si fuera cualquier otro verbo, por ejemplo, la soledad, encuentras o qué, digamos encontrar, el verbo encontrar, ya no sería un predicado nominal, sino que sería simplemente predicado, y el verbo ya no sería copulativo, sino que sería transitivo. Entonces ahí cambia. Vamos a ver unos ejemplos en el siguiente video para que lo tengamos más claro. Pero quedémonos ahorita con esto del verbo copulativo. De ahí debemos de sacar los demás complementos. Cuando nos encontramos ante un verbo copulativo, lo demás del texto lo vamos a llamar atributo. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. Si no fuera así, simplemente lo llamaríamos predicado verbal. Y el verbo no sería copulativo, sino que sería el núcleo del predicado. Y lo demás simplemente le sacamos los complementos. Ahora bien, veamos los complementos del atributo. El, que sería utilizamos los mismos elementos de los complementos del sujeto, que sería el, sería un modificador directo o determinante. Bálsamo, que sería el núcleo de este sintagma, y perfecto, que sería otro modificador directo. Entonces, este sería un ejemplo de un análisis sintáctico. En el próximo video vamos a ver con mayor profundidad más ejemplos y más ejercicios para que los puedan realizar. Muchísimas gracias. Hasta acá con este video. Muchas gracias.